Hola, 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 soy Fernando Federico Fuita Alarcón, tu arqueólogo de confianza, como dirían ahora, pero en este caso soy el docente del curso de Arquitectura y Urbanismo Prehispánico de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este caso, estuvimos repasando la vez anterior acerca de qué fuentes nosotros podemos recuperar, aparte de las propias excavaciones arqueológicas y el registro arqueológico, también otras partes documentales que a veces son tan interesantes y a veces tan divertidas como pueden ser fuentes escritas de testimonios, de legajos, de procesos judiciales, o en este caso les presento, que es uno de los textos sobre el proceso de extirpación de idolatrías, esas probanzas que hacían algunos curas para poder acceder a unos puestos dentro de la curia religiosa, la curia romana. Entonces, acá tenemos el caso de los dioses y hombres de Huarochirí, que estaba en quechua y que fue recogido y traducido posteriormente por nuestro querido poeta, escritor, novelista, eh, antropólogo y miembro del Partido Comunista, José María Arguedas. José María Arguedas hizo la traducción de Dioses y Hombres de Huarochirí de ese punto de vista, y no solamente eso, sino que en su vida, en su crianza, tuvo que ver y aprendió a hablar quechua, entonces hizo la traducción del quechua y hizo la traducción dentro de la variante quechua de lo que es la zona de Huarochirí. Por ejemplo, Guaró es viento y Chiri es frío, entonces Huarochirí, ¿no? Lugar de los vientos fríos. En este caso nos está hablando sobre, por ejemplo, el caso de algunos textos que estamos tomando para referirnos y cómo a veces tenemos cosas tan sabrosas, como diría el doctor Lumbreras, sobre estas situaciones, estos cambios, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla sobre ya, eh, dioses y hombres de Guarachiri. Por ejemplo, nos dice, ¿no? En la misma época vivía un muy poderoso, grande y rico jefe, Tamtañanca. En ninguna parte había una casa tan grande, ocupaba un espacio que abarcaba toda la vista, estaba techada con alas de pájaros. Ya este término de alas de pájaro ya nos está implicando aquí, en este caso, que es algo tan menudo, implica, para colocarlo, significa que hay que tener suficientes recursos como para tener esas alas de pluma pequeñas, la cantidad que se tiene que tener, podemos calcular o podemos inferir que tiene una gran cantidad de trabajo invertido en ello, ¿no? Para seleccionar las plumas, o sea, primero atrapar las aves o criar las aves, quitarle las plumas y poner esa cantidad en un techo enorme, porque nos habla que es una casa que abarcaba toda la vista, ¿no? Que era enorme. Entonces significaba que esa persona era muy poderosa. Y es más, eh, este hombre, viendo que su vida era regalada, hizo venir gente de los pueblos, ¿no? Gente de los pueblos, y los enumeró, o sea, los contó, cuántos eran mis dependientes en este caso, ¿no? Y acá un descendiente de uno de los dioses, un héroe, ¿no? O sea, héroe en cuanto al término semidios o semihombre, ¿no? Mitad hombre, mitad humano, ¿no? Lo desafió, el otro hombre lo desafió entonces en construir el muro de una casa, y como tenía tantos hombres a su servicio, en un solo día hizo levantar las paredes de una casa grande. Bueno, en un solo día hizo subir paredes tan grandes. Bueno, ni con tapiales ni con adobes realmente se puede hacer, pero es la imaginación, ¿no? Que hizo levantar las paredes de una casa. Huatyacuri, Huatyacuri, en cambio, no pudo sino construir los cimientos y anduvo durante todo el día con su mujer sin hacer nada, ¿no? Aparentemente tonteando, ¿no? Tonteando con H, como dirían algunos, o runteando. Pero en la noche lo auxiliaron los pájaros, las serpientes, todo ser vivo.
que hay en el mundo. Y cuando su rival vio la obra concluida, se espantó y lo desafió a construir un techo, un techo como el anterior, ¿no es cierto? Un techo de la casa, ¿no? Ya lo tienes enorme, lo tienes grande, pues ahora hazte el techo, ¿no? Guayacuri cargó en vicuñas, o sea, ni siquiera en llamas y todo, ¿no? Sino en vicuñas, la paja y las cuerdas, todo lo que era necesario para cubrir el techo de la casa. El hombre rico cargó en llamas, esas llamas que tenían un montón, cuanto necesitaba para la obra, y cuando la piara pasaba, piara o recua podría ser, ¿no? Porque piara normalmente ahora lo usamos para los chanchos, o para los cerdos, como dicen algunos ahora, ¿no? Entonces pasaba por un precipicio, pequeños gatos monteses los asustaron por encargo de Guayacuri, que les había rogado que le ayudaran. Las cargas fueron destruidas, las llamas cayeron al abismo y venció en la prueba, ¿no? O sea, con engaños y todo, pero terminó techando Guayacuri. También en los textos nosotros vamos a encontrar los términos o las referencias a modificaciones del paisaje mediante la arquitectura. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que podían ser eh, acueductos, cochas. Acuérdense que nosotros, de la época prehispánica, nosotros estábamos sembrando y cosechando agua, ¿sí? Entonces, y bajo ese criterio, nosotros podemos determinar y encontrar la ruta, la arquitectura y cómo se iba modificando el paraje, que luego, de acuerdo a la perspectiva de, de gustos personales, podemos decir si es bonito el paisaje o no. Pero si es neutro, solamente a nivel de estudio geográfico, orológico, topográfico, diríamos paraje. Entonces dice así, cuando el acueducto, un acueducto, estuvo concluido, Paracaca le dijo a la mujer, vamos a dormir, o sea, vamos a tener relaciones sexuales. Pero ella contestó, subamos hacia los precipicios, ahí dormiremos. ¿Por qué los precipicios, las partes más altas? Porque de ahí es para captar el agua. Y así fue, durmieron sobre un precipicio que se llamaba Yanacaca, ¿no? Probablemente sería la traducción piedra negra. Y cuando ya hubieron dormido juntos, la mujer le dijo a Pariacaca, vamos a cualquier sitio, los dos. Vamos, respondió él, y se llevó a la mujer hacia la boca toma de un acueducto, ¿no? Es la toma de agua de un canal, ¿no? Estando en las partes de arriba. En Cocachaya. Y cuando llegaron al sitio, esa mujer llamada Chuquisuso dijo, voy a quedarme en el borde de este acueducto, ¿no? La entidad que se queda de protectora del acueducto, del agua, de la protección del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente ella se convirtió en yerta piedra. Para acá siguió cuesta arriba. Siguió caminando hacia arriba, pero de este suceso hablaremos después. En la boca toma de la laguna, sobre el acueducto, una mujer de helada piedra está, o sea, ¿no? Y cuando hicieron otro acueducto por una zona más alta, o sea, no es una zona alta y ahora más alta, o sea, para traer agua desde más lejos, también en ese tiempo hicieron un acueducto en una zona más alta, también en ese tiempo en ese lugar llamado Huincompa. Está ahora Cuniraya, helado e inerte. O sea, desde el nevado de Cuniraya se encuentra en la parte de arriba, ¿no? Hubo una pelea entre Cuniraya y Pariacaca, ¿no? Donde venció Pariacaca, que luego se enfrentaría a Pachacama, ¿no? Indicadores de zonas étnicas en luchas por el control de los recursos. Y ahí fue donde Cuniraya acabó, ¿no? O sea, quedó helado e inerte después de la batalla con Pariacaca. Pero todo lo que hizo antes hemos de hablar en capítulos siguientes, ¿no? O sea, siguiendo los dioses y hombres de Huarochile. Y también, por ejemplo, los que son los constructores, los que conocen el sitio y los templos que pueden estar señalados,
o las áreas sagradas, ¿no? Un hombre del Ayu de Cacasica, en donde en tiempos antiguos saben la razón de ser de esta prueba y por eso son maestros, uno o dos de ellos, a quienes se le denomina Yanka, en todos los pueblos. Él, desde un muro bien construido, o sea, una buena edificación o una notable edificación, mira el caminar del sol, o sea, es un observatorio, no se está hablando de un observatorio. Entonces, probablemente desde un muro puede ser que sea algo elevado. Y en cuanto el sol llega al muro, voces a la gente y les dice si deben ir ese día o al día siguiente, y siguiendo a Ñañanca, ¿no? Los hombres van a adorar a Pariacaca, es decir, un día especial. Probablemente es un calendario ritual. Ojo que hay que acordarnos que eh, los templos en sus inicios, las religiones de sus inicios, es un proceso social, político y también podríamos hablar de económico, ¿no? Cuando nosotros en los estudios que tuvimos en primaria nos hablaban de los productores directos y productores indirectos. Los productores directos son aquellos, por ejemplo, los que cazan, los que labran la tierra, los que cazan, ya que cazan, ¿no? Los que cazan, cultivan la tierra, pescan, trabajan con las manos. Los trabajadores manuales son los productores directos. Los indirectos son aquellos que no producen con sus manos, pero sí a través de su sistema administrativo o a través de su conocimiento. En este caso, los que observaban el tiempo, o sea, los cielos, el clima y toda esta cosa, probablemente no eran tan hábiles con las manos, pero sí para observar y detallar. Entonces, la potencialidad de esta gente, productores indirectos, está en que pueden calcular cuándo se debe cosechar, cuándo se debe pescar, cuándo se debe cazar, qué cosa cazar y en qué momento son estas personas. Y están, porque están observando el clima, están observando el ciclo, ese ciclo solar, el ciclo lunar, entonces se van generando a partir de eso una separación. Yo le voy a pagar a esta persona para que me diga cuándo debo sembrar, cuándo debo cosechar, y todo eso lo transforma a nivel ideológico y se convierte en las religiones. Y las religiones, ustedes saben, eh, por experiencia probablemente, que ni un Dios come, ¿no? Pero todos reciben ofrendas. Entonces puede ser comida, puede ser dinero, puede ser de alguna de estas maneras. Entonces, nosotros sabemos que ningún Dios, por más que sea y esté por todos lados, o nos esté mirando aquí, o nos esté mirando del otro lado, come, ¿no? Tanto así que tenemos dioses invisibles, como Con. Ninguno de los dioses come, entonces ningún dios necesita dinero. Entonces, ¿quiénes son los que realmente comen y quiénes son los que realmente necesitan dinero, ¿no? Entonces, probablemente ahí es donde nacería, en ese proceso de la separación, digamos, de lo que se habla de la revolución neolítica y antes de la revolución neolítica, o sea, y en el Perú precisamente poco antes del arcaico, diría yo, ya comienza a haber esa separación poco a poco que se va dando acerca de los que están en el templo y los que están cultivando y ofrendando el templo, ¿no? Entonces, acá hay un caso de un especialista, maestros, que nos están explicando en este texto de aquí acerca de saber cuándo se debe ir a ofrendar a Pariacaca, hacerle sus reverencias o las caravanas que decía. ¿Sí? Bien, siguiendo con eso, en esta idea, tenemos acá en el texto de las salas de Guacamayo. Dice acá, asimismo los concha entraban al centro de una pampa. Una pampa es un espacio llano, amplio, en quechua, una pampa. O a veces decimos pampón con todo el sentido contrario, es decir, una cosa pequeña, reducida entre tapias, o sea, un recinto. Un pampón llevaba una, una flor, el ala de guacamayo. Si hablamos del guacamayo, no es propio de la zona de Guarochirí. Ustedes deben saber que Guarochirí
se encuentra a gran altura, más de 3.000 metros, 3.500 metros, están nuestras poblaciones andinas. Y en este caso, estar cerca del Nevado de Pariacaca, pues ya nos indica, pues, si dice Nevado de Pariacaca y toda esta cosa, nos habla de la relación que hay entre lo que nosotros llamamos litoral, costa, pasando por la sierra y llegando hacia la selva, ¿no? Ese contacto de los bienes que se van dando, generando en las zonas y que pueden entrar por intercambio y por prestigio. Van llegando, por ejemplo, hacia la sierra o hacia la costa, cosas de la selva, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar en las ofrendas de guacamayos y monos, si mal no recuerdo, en Nazca, por ejemplo, nos están indicando, primero, que los conocen, y segundo, que al ser bienes que vienen de la selva, ¿no? Tienen que haber pasado por varias manos y haber sido intercambiados por varios productos, y por lo tanto el prestigio es alto. Entonces, quien tiene plumas de guacamayo en la costa, piel de otorongo o mono, ¿no? Es de alto prestigio, ¿no? Es poder, ¿no? O sea, yo hago cosas que no, que el común de la gente, ni siquiera el común de algunas jerarcas de la zona lo puedan tener, salvo yo, que soy poderoso. Por lo tanto, me van a enterrar, me van a inhumar, ¿no? Me van a poner mi fardito y todas estas cosas dentro de un sitio principal con ofrendas principales como alas o plumas de guacamayo. O el guacamayo entero, ¿no? Entonces, no, hay una figurita, una representación nazca de un desfile de músicos y probablemente de unos danzantes y tiene el guacamayo parado en su hombro, ¿no? Está en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, entonces, dice así, ¿no? Entraba en el centro de una pampa, llevaban una flor, el ala del guacamayo o cualquier otra parte de esta ave que llamaban puipo. Ah, ahí tenemos un nombre quechua para el guacamayo, pulpo. Colocaban esas cosas sobre una piedra en medio de la pampa, o sea, probablemente sea un altar para las ofrendas en una plaza, ¿no? Acá el pampa hay que entenderlo como espacio sagrado, ¿no? Es un recinto que probablemente esté cerrado por muros pequeños o por muros mentales, ¿no? O sea, en esta concepción ideológica que acá solamente puede entrar algún grupo de personas. Pero ya sobre esta piedra nos está hablando de como una especie de altar, o sea, mucho más restringido, mucho más cerrado. Sobre una piedra en medio de la pampa, y acá mismo lo pone en plaza, de Yaxatambo. Y ya colocadas, toda la gente se reunía allí donde está la cruz. O sea, sacralizaron en la extirpación de la idolatría estos lugares sacros, ¿no? Sacralizaron los sacros. Es una redundancia, ¿no? Pero, o sea, impusieron la religión sobre otra religión. Punto. Y pasaban la noche entera diciendo si será bueno este año para mí. Al día siguiente empezaba una visita a todos los pueblos y también el Cerro de Machaco y Chaucamaya y también que llaman caminar durante 5 días, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nos están contando todo el entorno, el paraje, los sitios que están presentes y los procesos rituales en los cuales nos demuestran que la arquitectura, como muchas de las cosas que tenemos nosotros, toda arquitectura doméstica, política, ¿no? Llámese ministerios, llámese congreso o plazas, mercados, eh, son representaciones ideológicas del sistema y es representación de la planificación, ¿no? De los seres humanos con respecto a esto, ¿no? Entonces, es lo que también conocemos como, en los términos de la arquitectura, sería el programa arquitectónico y es el proyecto, ¿no? Lo que nosotros podemos decir como el proyecto. Entonces, ¿cómo quiero diseñar mi casa? ¿Cómo debe funcionar mi casa? Todo esto idealizado, ¿no? En una maqueta mental, digamos, y se expresa físicamente en estas cosas, ¿no? En el muro, en el templo, en la casa, todas estas cosas se expresan en esto, ¿no? Lo que tienes en tu entorno, por ejemplo, como tu cuarto, tu casa, etcétera, ¿no? La universidad misma, acuérdate. Y acá
para referirnos un poco al texto también curioso, también cómo los dioses comían y hacían sus ruidos, ¿no? Como una cuestión de onomatopeyas, no es el crunch crunch, ni cruji cruji, ni chufi chufi, ¿no? Acá es un dios, ¿no es cierto? Como Macahuiza, que tiene una ofrenda, está haciendo, le ofrecen de todo, pero él dice, no, yo solamente quiero comer este muyo. El muyo hay que entenderlo como un bioindicador de lluvias, del fenómeno del niño. Entonces, cada vez que aparece más hacia el sur del Muyo, significa que va a llover, ¿no? Porque las aguas se están calentando, ¿no? Las aguas frías de la corriente de Humboldt o corriente peruana se están profundizando más y la que está superponiéndose es la corriente cálida que se conoce como la corriente del Niño y que está introduciéndose más hacia el sur y eso indica que va a haber fuertes lluvias o lluvias. Entonces, en el colectivo, en el imaginario, aparece muy más hacia el sur, significa que va a haber lluvias. Entonces, si yo quiero lluvias, le voy a ofrendar a los dioses muyo. Y en este caso, los dioses, como Macahuiza, comían muyo y solamente muyo. No querían mujeres, no querían otra cosa que el muyo, por ejemplo, ¿no? No querían comida, no querían telas, ¿no? Querían muyo. Y en este caso el muyu se lo comía y sonaba cap, cap, ¿no? Cuando se lo comía. Un dato interesante, curioso, que también salta entre estos documentos. Bien, entrando a lo que son los materiales constructivos. En este caso, nosotros ya hemos visto, pero nunca está de más, conversar acerca de estos materiales constructivos que estamos viendo acá al costado. Por ejemplo, estamos viendo el uso de piedras, ¿no? Estas piedras canteadas, que también se les conoce como sillares, o semicanteadas en algunos casos, y que estuvieron aparentemente por la distribución, por los huecos, por los vacíos, debieron estar, por la rugosidad de las superficies, debieron haber estado estucados, enlucidos y pintados. Y con unas características, por ejemplo, como se observa en la base de esta construcción circular, hay como frisos, ¿no? Diseños en romboides que vemos en este caso. Y esta construcción de planta circular con un vano de acceso y en la parte de arriba podemos ver la, un techo cónico, ¿no? Realizado con probablemente con esta planta llamada copa de la selva peruana, ¿no? Es como unas palmeras que también se conoce como el árbol que camina por las raíces que tiene y cuando buscan agua también se trasladan un poco a poco, ¿no? Bien, entonces vemos acá, es el sitio de Cuela, que es una parte del circuito que se está viendo y que los materiales constructivos que tenemos acá, que se pueden observar es la piedra, el barro que se usó probablemente para el estucado y el lucido que estamos hablando, pero también el barro que se usó como argamasa para estos muros y material también constructivo como es el orgánico que hubiera sido son los troncos que se usaron y la palmera, las hojas de palmera entretejidas que han servido como techo en este caso. Bien. Igualmente, ¿no es cierto? Hay que recordar que todas las tierras que nosotros observamos, todas esas cosas que tenemos en nuestro entorno, fueron alguna vez piedras, ¿no? Y las piedras degradadas, cada vez a tamaños más pequeños, hasta llegar a ser minúsculos, son tierra. O sea, fueron alguna vez piedras, ¿no? Entonces, estamos rodeados de alguna manera y todo el tiempo de épocas muy, muy antiguas, antes que el Homo sapiens moderno, el Homo sapiens sapiens, habitase, ¿no? En este mundo, apareciese, ya existían las cuevas, ya existían los abrigos rocosos, si no acuérdense de
surgió una especie nueva hace poco, que se ha identificado una especie nueva que no se tenía en Asia, pero están, por ejemplo, los florensis, los neandertales, ¿no? Todas esas especies humanas, ¿no? Ya vivían en cuevas y usaban las piedras como elementos constructivos y también para hacer artefactos. Entonces, recordemos que la piedra es uno de los recursos más usados por todos los seres humanos. Y también, desde antes de que seamos Homo sapiens sapiens, ya se usaba, ¿no? Y también probablemente el uso de piedras nos remite directamente a ese abrigo rocoso, esa cueva primigenia, de donde nos protegimos del entorno, ¿no? De la intemperie. Realmente lo que nosotros hacemos con nuestras casas y todas esas cosas es protegernos de la intemperie, ¿no? Hacerlo más cálido, más controlado del ambiente, menos frío, o más cálido dependiendo de la región, o más seco también. Entonces, también las piedras que se usan o se han usado son fragmentos naturalmente como el ripio o como la piedra molida también, ¿no? O chancada, como decimos. El confite, ¿no? Esa parte que son pequeñas, mezcladas con argamasa para los interiores de los muros, ¿no? O intramuros, como es con el barro batido, por ejemplo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también son piedras que son a veces recogidas del campo, como son, por ejemplo, para el arcaico, ¿no? Entonces, que se recogen como los que podrían ser, como los que estudió Jonathan Palacios, por ejemplo, o también casos de piedras semi-trabajadas o subangulares que le llaman también en algunos templos, como los podrían ser las zonas de Paracas, no de pre-Paracas, ¿no? O sea, de culturas pre-Paracas y toda esta cosa. Entonces, también las piedras, de acuerdo a su tamaño, también pueden ser usadas como cimiento ahora, pero en época prehispánica lo común era sobre cimiento, es decir, sobre una superficie más o menos horizontal, se colocaban las piedras y se iban armando, ¿no? Solamente en el caso de contraplanos inclinados, siguiendo la curva de nivel, se colocaban muros de piedras con bases anchas, por ejemplo, para hacer andenes o tendales. No, los andenes, hay que acordarnos, son para cultivos de plantas y los tendales son para secar cosas, ¿no? Secar el ají, secar la coca y ahora, por ejemplo, secar café o alguna de estas cosas, ¿no? Entonces, las piedras podrían ser como parte de un cimiento, parte de una pared, a manera de sillar, cara vista, o como estructura imbricada o concertada, ¿no? Muchas veces cubierta con estuco, enlucido y pintura. Y también hay que tener en cuenta que las piedras, aunque no uno diga, no es resistente, es dura, o cuando uno le cae en la cabeza duele, ¿no es cierto? Y a veces uno termina con una herida en la cabeza, como yo, ¿no? Este, me he caído contra una piedra y me ha caído unas piedras también en la cabeza jugando, cuando uno juega a la guerrita, por ejemplo, ¿no? Entonces, es uno de los elementos más frágiles, ¿no? La radiación solar, por ejemplo, de ultravioleta, cambios de temperatura, calor, frío, agua, lluvia, todas esas cosas, la piedra es frágil, o sea, resulta uno de los elementos más frágiles. Entonces, una de las maneras de conservarlo es cubriéndolo. Entonces, ¿con qué lo cubrimos? Con estuco. Entonces, pero el estuco todavía sigue siendo grueso y necesita otra capa, por ejemplo, podría ser para intercambio de gases y toda esta cosa, un enlucido, que es una capa mucho más fina, ¿no? Y sobre esto puede estar una pintura. Entonces, estéticamente la pintura es bonita y toda la cosa, pero cumple la función de capa de protección, ¿no? Entonces, se protege la piedra con muchas de estas cosas, ¿no? No se las está volteando constantemente también. También se usan las piedras como lajas para techos,
techos que vamos a ver, por ejemplo, techos de las galerías de Chavín o de falsas bóvedas que se van colocando, o para pisos, por ejemplo, como pueden ser en Guaribilca, o como adoquines, ¿no? O los cantos rodados pequeños en los diseños de los patios o las zonas coloniales, ¿no? O sea, no solamente en épocas prehispánicas se han usado estos tipos de materiales, sino también se usaron durante la época de la invasión, la conquista, el virreinato, ¿no? Y toda esa etapa republicana que tenemos y hasta el presente, hasta el siglo XXI, todavía usamos estos materiales, ¿no? Aún las casas, aún los edificios de estos que nosotros vemos en nuestro entorno, tienen como cimientos piedra. ¿No? Acá hay un diseño, chachapoyas, ¿no? Con sus plumas, probablemente los tocados y que están probablemente sedentes, o sea, sentados en una reunión. Otros, construcción megalítica, diría yo, o sea, por los tamaños, mega, ¿no? O sea, lo grande, o ciclópeos también, ¿no? Son estas piedras que están en Sacsayhuaman, ¿no? Basta ver estas personas que están frente a uno de los muros, ¿no? Y estos muros a su vez están tan diseñados en plano inclinado en algunos casos, bueno, no tan inclinados, pero eh, van a generar que todas las cargas superiores se vayan distribuyendo hacia las inferiores y se van disminuyendo el peso mediante el trabajo ¿no? De la fuerza de gravedad que va haciendo que cada terraza vaya generando un peso y este peso se distribuye sobre las otras que tienen a su vez contrafuertes, que son estos muros que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces se reparte la carga y por eso también a su vez permite hacer planos que se van superponiendo y elevándose hasta formar las pirámides, ¿no? Estas pirámides aterrazadas, pirámides truncas que le llamamos también, que estamos observando como Sacsayhuaman en este caso, ¿no? Tenemos pirámides truncas como las de Lima, tenemos pirámides truncas con adobe, ¿no? las de Lima, las Moche, etcétera, ¿no? Bien, la tierra, hay diferentes componentes de tierra de acuerdo a las piedras con las que están asociadas, pero hay que acordarnos que estas tierras, ¿no? Provienen de tierras que han sufrido exposición a fenómenos naturales, ¿no? Lluvia, viento, calor, procesión, ¿no? Lo que llamamos intemperismo. La característica de la tierra arcillosa, que en un momento fue considerada como una capa geológica, ya está desechado, ¿no? Nos habla del silicato o el sílice y el aluminio, ¿no? Y es considerada como, para nosotros, como esta tierra grumosa, ligosa, está relacionado con el, dos moléculas de aluminio y tres de oxígeno, o sea, es un óxido, ¿no? Entonces, es un óxido de aluminio, y es un óxido de aluminio que está presente en muchas de las cosas, ¿no? Está en el desodorante que te echas en las axilas, por ejemplo, está presente en la olla que probablemente usas, o la tetera con la que calientas el agua, o el termo que usas, probablemente está relacionado con todo lo que es el aluminio, ¿no? El aluminio está presente en nuestras comidas, porque es uno de los minerales con los que nosotros vivimos y absorbemos a través de diversas fuentes vegetales, ¿no? Entonces, pero la tierra es una tierra batida, ¿no? Tiene que ser una tierra batida, arcillosa. No es al principio, probablemente hayan batido y armado como los primeros adobes que están en épocas tempranas, Paracas, que fueron hechos a mano, ¿no? Y usando las partes cóncavas de la mano, ¿no? Armando así como cuando eres los niñitos que van jugando así, ¿no? Pero tiene este barro batido, ¿no? Para que no sea
se reseque y se quiebre, necesita tener un antiplástico, ¿no? Estos antiplásticos que le permiten mantener, mientras esté húmedo, la maleabilidad de la arcilla, ¿no? Que sea maleable, pero también cuando se evapore el agua o salga la mayor cantidad de agua, sea rígido. Entonces, para eso necesitamos los antiplásticos. Entonces, estas van a ser piedrecillas, arena, paja seca, ¿no? Porque necesitamos sacar humedad, no mantener húmeda, ramas secas, ramitas, carbón, ¿no? En algunos casos también fragmentos de concha, algas marinas, como lo que nosotros conocemos con aguas, por ejemplo, en la zona de Paracas, ¿no? En la península de Paracas, en esta necrópolis, por ejemplo, fueron trabajados con arena y algas, los cuales esa agua salada, con todos esos elementos, ha hecho formar lo que nosotros llamamos caliche también, que es muy, muy duro, ¿no? Casi como calicanto. Entonces, se usan esos elementos para hacerlos más duraderos, más estables. Más adelante, en el proceso del uso de la tierra arcillosa, también surgen moldes para hacer los adobes, moldes cónicos, o si no, colocados en la tierra y dándole forma para hacer los cónicos, o si no, lo que nosotros conocemos como cajones o gaveras, ¿no? Entonces, estos moldes, por ejemplo, en el sur, en el formativo, tenemos algunos en forma de dientes, como pan, que se colocaba y se dejaban secar, y había que darles vuelta y vuelta para que reciban la misma cantidad de sol y radiación y que permita la evaporación de forma pareja, porque si no hay una evaporación pareja se puede quebrar. Y aparte los adobes y vamos a ver también, por ejemplo, para las tapias y otras cosas, y para el estuco lucido, tiene que ser una tierra bien batida. ¿Por qué? Para que hagan los enlaces químicos, ¿no? Generen una expresión física que sea maleable, pero también estable, y también que no tenga burbujas de aire, porque una vez que las burbujas de aire, por ejemplo, por el calor, se pueden dilatar y se puede quebrar. O una superficie que se puede secar rápidamente arriba, pero por dentro todavía húmedo, lo que va a hacer que se reviente o se craquele, ¿no? Se forme como galleta. No sé si ustedes, cuando fueron niños, jugaban sobre probablemente barro que se secaba rápidamente y se formaba como hexágonos, ¿no? Entonces, y eso que suena, ¿no? Eso nos indica que debajo de todos esos hexágonos o esas formaciones tenemos una superficie que la parte de arriba se secó, pero la de abajo todavía se mantenía húmeda, ¿no? Todos aquellos que han tenido alguna vez zapatos de cuero y que se hayan humedecido y hayan intentado calentarlos bajo el sol, probablemente se habrán dado cuenta que se rompe el cuero, ¿no? Y justamente es por esta característica, ¿no? Entonces, por dentro todavía sigue húmedo, por fuera está seco y lo que está seco, ¿qué va a pasar? ¿No? Se va a rajar, ¿no? Es contracción de materiales también, ¿no? En el proceso de evaporación. Entonces, vemos que se usan moldes, que se usan eh, cajones y que también muchas de ellas van a tener marcas, ¿no? Estos adobes van a tener marcas eh, por cuestiones productivas, ¿no? Y que a veces están relacionadas con las ofrendas, ¿no? El caso que vemos sobre todo son notables en noche, esos, o algunos caminos, muros epimurales, que tienen marcas y que estas marcas son propias de un grupo, ¿no? Se han determinado que son propias de un grupo étnico, que es como parte de la ofrenda, ¿no? O de impuestos, digamos, ¿no? Entonces yo voy a poner 5.000 adobes ya. Estos son, ¿cómo sé que son mis adobes? Porque tienen mi marca, ¿no? Así. En Lima se hicieron adobes pequeños, los famosos adobitos para las grandes pirámides. En Moche, siempre me acuerdo del nombre, Donald, Christopher Donald, ¿no? Trabajó de dos cabezas junto con Guillermo Koch, ¿no? O Willy Koch.
¿no? Están también los trabajos que vemos en Galindo, en Huacarrajá, ¿no? Que son estos moches que también trabajaron para hacer grandes pirámides, ¿no? En esos trabajos. El adobón o los tapiales, ¿no es cierto?, que están sobrecimentados sobre piedras, ¿no? Y que la piedra tiene la capacidad de aislar el barro, ¿no? Todos estos muros generan una separación, entonces impide que toda la humedad suba y afecte el resto de la estructura, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos sobrecimientos. Sobrecimientos porque están colocados sobre tierra. Cimientos cuando está debajo de la tierra, zanjas, en zanjas. Entonces, ya digamos, a partir básicamente de lo que algunos llaman el horizonte medio, que es donde aparece, por ejemplo, el Imperio Wari, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros podemos ver que existe una masificación de los tapiales, los adobes, perdón, de los tapiales y los adobones, que también son las partes, los segmentos de los tapiales. Entonces, acá, como dice el horizonte medio, según Wallace o el Imperio Wari, de acuerdo al Lumbreras. También es muy usado hasta bien entrar al siglo XX y se sigue usando en el siglo XXI, en el presente. Este sitio, la estaquería que vemos acá, son porque no solamente como estacas, ¿no? Pero deben haber sido horcones para sostener techos, ¿no? Techos como galerías que están sombreadas por, ¿no? Una zona cálida. Ahora nosotros vemos la zona desértica ¿cómo se llama? De Cahuachi o de muchas partes de la costa y el litoral, pero hay que entender que muchos de estos bosques desaparecieron y tienen la apariencia de ahora, ¿no? De zona desértica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Lima como una ciudad desértica, pero no siempre fue desierto, ¿no? Muchas de las ciudades de la costa tuvieron muchos bosques, ¿no? Nosotros en Lima tenemos, o teníamos hasta hace poco el relicto del bosque de Guarangal, ¿no? Que estaba ahí. Y adivinen qué especie era, guarangos. Una construcción, por ejemplo, de origen vegetal, ¿no? Son los horcones que se ven presentes aquí, ¿sí? En este caso de aquí, nosotros vemos los horcones que están sosteniendo un techo sobre un espacio que se accede con una rampa y a su vez con el interior de eh, una vivienda moche, pero muy estilizada, con un recinto especial. Las ramas también sirven como vigas, como durmientes, no se ha visto casos, pero sí son, por ejemplo, lo que vamos a ver con los dinteles, que son ya los detalles constructivos, pero están los dinteles, pero también las vigas que sostienen los techos, ¿no? Ese techo que se observa ahí con sus horcones de algarrobo, en el norte sí son algarrobos, debieron estar soportados, esa capa, ese techo que ahora vemos de barro ahí en el diseño, deben estar soportados con ramas también del algarrobo probablemente, ¿no? Igual el techo en dos aguas interconectadas que están ahí que se observa al costado, ¿no? ¿No? También vemos que junto con las cañas, de forma trenzado o a veces solamente colocación de ramas rectas, ¿no? Proporcionan lo que podríamos también conocer como el tejereque, bajaraque, ¿no? Pero que también se podrían haber usado como paredes los petates o esteras, ¿no? Las esteras, no solamente, por ejemplo, en arcaico, que se usaron para envolver a los muertos, sino que también fueron como parte de algunas paredes, ¿no? Para las cabañas, los campamentos. Esta parte vegetal también, como se observa, son de guarango, no, perdón, de algarrobo. Están en la costa norte y son horcones que están sosteniendo vigas
a su vez cruzadas que les permite techar. En este caso es más o menos un techo a dos aguas, ¿no? Hay que entender que en la costa norte las lluvias son intensas y por lo tanto tienen un sistema de... no tiene techo plano, ¿no? Tiene planos inclinados. Entonces, acá vemos trenzas, trenzadas con cañas que nos proporcionan los bajaraques o los pereques, que eventualmente proporcionan una pared que será cubierta de barro y un buen alimento en el interior, ¿no? Genera un microclima estable dentro de las viviendas. Los troncos de los árboles servían como pilares y vigas de los techos prehispánicos, coloniales y republicanos, ¿no? Hasta ahora seguimos usando. Las zonas rurales de nuestra costa, por ejemplo, todavía se siguen usando y en la selva también se sigue usando bastante. De la misma manera, muchos de nuestros bosques mermaron con la carpintería, cada vez más demandante con el crecimiento urbano y también la cantidad de gente que necesitaba el carbón y la leña para cocinar. Ahora usamos mucho de los bosques los estamos depredando para hacer el famoso pollito de la brasa. ¿De dónde sale la brasa? No es carbón de piedra, ¿no? Es carbón vegetal, ¿no? Muchos de los guarangos, muchos de los algarrobos han ido desapareciendo por estas cosas, ¿no? Y no ha habido resembrado ni, ¿no? O reforestación. Ya, pero eso es otro asunto. Mixto y misceláneo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las piedras que servían sobre cimientos este, para muros, para tapias en este caso, como vemos en el templo de Rachi, ¿no? Rachi se encuentra en Cusco y ese es el templo de Huiracocha. Huiracocha es un dios prehispánico anterior a Inti, es probablemente a los pre-imperios, pre-Tahuantinsuyo, ¿no? De los incas. Entonces, en este caso nosotros vemos este dios Huiracocha tenía un templo que tenía 3 niveles de superficie, ¿no? Y esto está marcado por los vanos de acceso, ¿no? Grandes vanos de acceso para las entradas, pero también de ventanas. Y que tuvieron dinteles de madera o de piedra, probablemente dinteles de madera, por la manera que los han extraído, ¿no? Expoliados básicamente, y por falta de mantenimiento. Y lo que se tiene arriba son capas de protección modernas, por si acaso, son tejas, ¿no? Son que cubren las cabeceras, para evitar que la lluvia los siga destruyendo, etc. Pero imagínense, 3 pisos, 3 enormes pisos de este templo de Huiracocha, ¿no? O sea, esto implica alta tecnología, una buena planificación, mucho barro batido, mucha gente trabajando y muchos andamios. Probablemente este templo, de hecho, debió haber estado estucado y pintado, tanto dentro como afuera, ¿no? Para lograr elevar un segundo nivel se necesitaron troncos y tablones y para esta superficie la colocación de vigas cumbreras y transversales para hacer un techo de 2 aguas. Y para ir elevando toda esta construcción se necesitaron andamios internos y externos. Por ejemplo, para hacer un tapial se necesita hacer andamios y se necesita tener cajones de madera para contener el barro batido, ¿no? En época colonial y republicana también se usaron. En época prehispánica también se usaron como una especie de clavos que entre los ángulos se colocaban como transversales, ¿no? Diagonales, para unir los muros adosados. No había estos imbricados, estos muros imbricados como lo que hay ahora, ¿no? También en épocas transicionales y ya plenamente coloniales y republicanas, nosotros tenemos eh, datos sobre el uso de cuero, ¿no? Tiras de cuero para hacer amarres y toda la cosa, ¿no? El cuero cuando está mojado es muy flexible, pero una vez que seca, tiembla bastante fuerte, ¿no? Entonces,
En muchas construcciones, por ejemplo, que pueden ser transicionales y ya plenamente coloniales y republicanas, vemos este uso, ¿no? Para amarlo. El cuero también ha sido usado para diversas cosas, ¿no? O sea, probablemente cuero de camélidos y cuero de lobo de mar para ir cubriendo áreas, por ejemplo, para hacer cabañas de pescadores, de cazadores, recolectores, etcétera, ¿no? Entonces, la piel, acuérdense que el cuero es una piel procesada mm, y tal, ¿no? También se ha usado el cobre y el bronce para algunos amarres de estructura. En este caso, lo que estamos viendo es una cayanca inca, ¿no? Cuya base ha sido de piedra, pero tuvo un hastial de barro eh, hecho como tapia, sobre el cual corrió una viga cumbrera de madera y sobre el cual se colocaron otras vigas laterales en diagonal y sobre eso debieron tener un techo de ichu o de alguna paja seca probablemente en la zona. Lo que vemos acá es un uso colonial que ahora le llaman al templo de San Juan Bautista, de estos adobes coloniales sobre una estructura en la calle Ancaína, ¿no? Que le dio la apariencia de tener las paredes mucho más rectas, ¿no? Debieron haber sido inclinadas con el hastial y toda esta cosa que es triangular, ¿sí? Acá lo tenemos casi rectas, ¿no? Y con techo recién de dos aguas posteriores, ¿no? Este es un reemplazo muy republicano, muy moderno. Este es un patio empedrado y que tiene una pacha o una fuente sagrada, ¿no? Donde he tenido la oportunidad de verla abierta y en funcionamiento. Y no por antiguo, sino porque los guardianes me permitieron, no me permitieron, sino como mm, con una deferencia. En ese entonces me permitieron observar cómo funcionaba la pacha. Elementos vegetales que todavía se utilizan, nosotros vemos en esta fotografía detrás de la sede antigua, o que también se le conoce como la sede central de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la quincha, que es este trenzado de cañas que se observa por aquí, probablemente, si se observa el cursor, estas cañas de aquí, y con refuerzos de madera, o un alma de madera, y sobre todo eso con barro. Y todavía se sigue usando de alguna manera. Ya no es una técnica que se use mucho en las áreas urbanas, pero sí en las áreas semirurales todavía se usan bastante, ¿no? Sí. Bueno, también se ha usado cerámica y ladrillos, ¿no? En estos procesos constructivos, sobre todo ya en lo que son periodos coloniales. Así que pasaremos algo muy breve, lo que estuvimos repasando, y que cerámica, ladrillos, mayólicas, ¿no? Y el ladrillo, lo que nosotros hacemos la diferencia, no como en otros lados, pero nosotros hacemos la diferencia entre adobe, cuando llamamos adobe, en el Perú nos referimos a toda esta cuestión compacta, o también que en otros lados le llaman ladrillo justamente, es una zona compacta de barro batido, compactado, en la cual se le ha traído todo el aire, ¿no? Por eso es importante el batido que puede durar 6, 7 días, 8 días o más, para ir botando, dándole que genere esos cambios físicos, ya no químicos, pero sí físicos, para hacer la trabazón molecular, pero también a su vez evitar que tenga bastante burbuja de aire, ¿no? Por eso es bastante batido, batido, pisado, batido, pisado, batido, batido, ¿no? Entonces se eliminan así muchas las burbujas, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Entonces, imagínense un adobe que tenga algo de aire o todavía tenga algo de agua en su interior, o mucha agua en su interior. Entonces, al momento de ser cocido al fuego, eh, si tiene el aire al calentarse se va a dilatar. Y si es agua, también al evaporarse se va a dilatar, los gases, ¿no es cierto? El vapor. Y entonces se puede quebrar. Entonces, por eso es importante que tanto los adobes como lo que van a ser quemados para convertirse en ladrillos estén
eh, soleados correctamente, ¿no? Por eso se hacen al aire libre y se van dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, de cabeza, de costado, panza arriba, panza abajo, etcétera, ¿no? Se van moviendo. Para que se convierta en ladrillo, al igual que la cerámica, tiene que ser una temperatura superior a los 800 grados para que ya exista un cambio físico, ¿no? Físico-químico, y que tiene que ser menos de 1000 grados porque si no se convierte en una plástica, ¿no? Casi líquido, ¿no? Acuérdense, el sobrecalentamiento de la cerámica produce lo que conocemos como sobrecocha o sobrecocidos, ¿no? Que se ponen demasiado blandos, ¿no? Por ejemplo, esas grandes cantidades que se cocían de cerámica Chancay y que terminan siendo muy, esas recochas que se vitrifican y se ponen, se chorrean como chorreados, ¿no? Entonces, en un horno de inducción, se hacen los ladrillos, ¿no? Entre capas de ladrillo, se va colocando madera para hacer, o leña para hacer el fuego. Y en un horno de inducción, como quien hace pan, entonces se calienta, se prende y dura días este calor y se mantiene por inducción. Una vez frío, recién se retira ¿cómo se llama? Los sellos de este horno por inducción, o sea que no están siendo oxigenados todo el rato. Se va generando, digamos, hasta que se logre enfriar y una vez frío recién ya se pueden utilizar, ¿no? Em, y se usaron ladrillos para hacer pisos, ¿no es cierto? Como pasteleros, ¿no? Hay diferentes tipos de adobes y de ladrillos, perdón, que se podían usar las mayólicas en los pisos, las losetas, etcétera, ¿no? Las tejas también es una variante del uso de tierra batida para hacer las cubiertas, ¿no? Esta mayólica, la cerámica, las maltas, que tienen que ver mucho con lo que son las argamasas, ¿no? O el mortero, ¿no? El mortero, acuérdense, al igual que la argamasa, tiene que ser tierra batida, ¿no? Tierra muy, muy batida en este caso. La calcina, con el uso de cal, el hormigón es el armado, ¿no? Con mezcla de agua, arena gruesa y cemento, ¿no? Este cemento moderno, ¿no? Que le llaman tipo Portland o estas cosas, ¿no? Las tierras de colores, ¿no? El color ha tenido muchas funciones en épocas prehispánicas y son muchas veces usadas con fines rituales, como sellos, ¿no? En los templos, sobre todo para identificarlos a la distancia en medio del paraje, ¿no? Estaban pintados, muchas veces se usan las tierras mezcladas con los colores, con tierras de colores, bien apisonados para hacer sellos, ¿no? Pisos nuevos o sellos simplemente de abandono, ¿no? O sea, ya este templo no lo dejo así nomás, ¿no? Es mi templo, ya no lo voy a usar, o de repente ya no van a existir los dioses, pero hay un respeto. Entonces, el último acto de respeto es sellarlo, cubrirlo, ¿no? Con un sello de lo que nosotros conocemos en la jerga arqueológica como sello de abandono, ¿sí? Entonces, este sello de abandono o nuevo techo o piso también puede ser con cambios de colores. Este, También la tierra de colores se usan como capas de protección, ¿no? Identificadores de identidad también, ¿no es cierto? Los colores pueden ser relacionados con los sacros, con espacios administrativos, ¿no? Y que sobre todo está ligado mucho a lo que se conoce y que vamos a ver más adelante como arquitectura del poder. La cal, por ejemplo, se ha usado mucho, directa, sabiendo o no sabiendo, acerca de que es un elemento antibacteriano, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces en los centros de salud, por eso son blancos, eh, muchas de las bases de las casas, muchas de las paredes de las casas eran blancas, ¿no? O sea, estucados, pintados de blanco, ¿no? De que tenían esta blancura.
Y en otros casos el añil, por ejemplo, también tenía esas mismas funciones contra insectos y demás. La diatomite o diatomita o diatomea son los fósiles de algas microscópicas, pequeñas, ¿no? Y que estos fósiles nos permiten, digamos, tener superficies o arcillas, ¿no? O con colores muy importantes. Son los restos de unos fondos marinos eh, fosilizados como los que se encuentran en los Andes, con este proceso de, por ejemplo, de los fondos marinos, ¿no? El mar interior que tuvo lo que ahora conocemos como América del Sur, que por el proceso de subducción, ¿no? Se elevó la cordillera y al elevarse la cordillera, el mar, ¿no? Se fue desaguando en todo lo que es la llanura amazónica, ¿no? Entonces, toda esa parte y todo lo que son los valles interandinos tienen estas características, ¿no? Esos este, restos de fósiles, ¿no? Si bien el Perú podríamos decir que es 60-70% patrimonio cultural, o sea, el territorio domesticado, transformado, tenemos que el 65% del territorio, y donde el 65% del territorio peruano es selva, ¿no? Se imaginan, eh, y ese 70%, o sea, del 100% del territorio, el 60-70% es creación cultural, humana, o sea, patrimonio cultural. Pero a nivel paleontológico es el 100%, ¿no? O sea, todo el país tiene yacimiento paleontológico. Eh, la atomite o la atomita, ¿no? O diatomea, ¿no? Se usaron como parte de la argamasa y le dan una consistencia muy compacta, muy dura a a los suelos y las argamasas, por ejemplo, como las de Wari, con pisos sellados, y también con mucho empleo de la diatomita, ¿no? O diatomita. La cal se usó ya en épocas coloniales y republicanos, es una cal hidráulica, tiene que ser batida, preparada y se basa en piedra caliza, ¿no? Entonces, si deseas, puedo ir parando un poco el video, ir tomando notas, pero básicamente si nos vamos a repasar y concentrarnos en la época prehispánica, ¿no? Hay que pensar que la cal y el yeso se ha usado más en épocas coloniales y republicanas. ¿Sí? Está por agarrar mis lentes. Material orgánico animal, eh, creo que no había quedado muy claro la vez pasada, pero también es un material constructivo, ¿no? Es parte del entorno, ¿no? O sea, los camélidos, los pellejos, los cueros son muy, muy usados. Los tendones también se usaron muchos secos y toda esta cosa, ¿no? Pero uno de los más notables en el área andina es el uso, por ejemplo, del cuero de camélido y sobre todo el cuero de lobo de mar que se usaron, ¿no? También son los restos, también se han usado restos de las ballenas, por ejemplo, de ballenas varadas o cazadas, las vértebras, por ejemplo, yo una vez excavé y encontré una vértebra de ballena que se usó como asiento, o las costillas, ¿no? En épocas desde el arcaico, las costillas, por ejemplo, son muy buenas como soportes para pellejos o material vegetal para armar cabañas eventuales, ¿no? De trashumantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, ni tan trashumantes, ¿no? Se quedan unos días en la zona y tal, ¿no? Entonces, estas columnas de las costillas de ballena se usaron para hacer estas cabañas. Ese es, por ejemplo, el uso del cuero. En este caso es un tambor que se encuentra, Guari, si mal no recuerdo, en la costa norte, que está en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Ese es, por ejemplo, el procesamiento del cuero de lobo marino, ¿no? Y miren el techo, cómo usan el techo también
para secar también las pieles de lobo marino. Y los sensores sobre esta madera, ¿no? Cómo se va colocando el pellejo, cómo se va tensando y cómo se va limpiando, ¿no? El pelo, las grasas o excedentes y toda esta cosa, ¿no? Entonces hay que raspar mucho, hay que hacer mucho trabajo manual para estos casos de los pellejos, para convertirlos en cuero, ¿no? En muchos casos no solamente se usó el cuero para techo, en el caso del lobo marino, sino también para armar bolsas que servían amarradas a otras para convertirlas en balsas. Bien, yo creo que un momento voy a traer algo de beber, porque ya creo que se me está secando la garganta, y comenzaremos a hacer el siguiente paso, que son los materiales, eh, las técnicas constructivas. Un momento, por favor, y regreso. No se vayan. Bien, regresé. Listo. Hubiese podido parar el video, ¿no? Bien, continuando. Entonces, técnicas constructivas, las principales técnicas constructivas que tenemos, hay que acordarnos que siempre están relacionadas con los materiales que están en nuestro entorno. Entonces, muchas de las técnicas constructivas en barro es porque tenemos en barro, muchas de las técnicas constructivas con piedras porque tenemos piedras a la mano, ¿no? Así de sencillo es el asunto. Entonces, pero todas estas cosas, como ya los he mencionado anteriormente y como estamos hablando ahorita, tiene que ver con la observación y la experimentación que acompañan este proceso y cada vez se va mejorando, ¿no? Entonces es un proceso, es una relación dialéctica entre el pensamiento abstracto con el conocimiento, ¿no es cierto?, en la realidad y la realidad que influye en el conocimiento y viceversa, ¿no? Entonces vamos transformando en esta posición. Es un proceso continuo, es una relación dialéctica sobre el tema, ¿no? Y hay mucho brillo solar ahorita en este lado de la ciudad de Lima. Eh, Cuando nosotros usamos, por ejemplo, una, soltamos, qué sé yo, un pañuelo, soltamos, si estamos en la playa, soltamos un poco de arena, o si estamos cerca del litoral o en algún lugar del país y soltamos tierra, la acumulación de esta, o se nos cayó la sal, ¿no? O el azúcar, vemos que va a tener una cuestión piramidal. ¿Por qué? Porque la caída va a hacer que todo el peso se distribuya, la carga se distribuya hacia los costados y se estabilicen. Y esa estabilización nos da la pirámide. Entonces, toda la carga nos da hacia los costados. Y es una forma natural. Entonces, nuestros procesos, digamos, orográficos tienen que ver mucho con eso. Las cuestiones, por ejemplo, de las edificaciones que nosotros vamos a ver, muchas veces imitan a esta cuestión orográfica, cerros, ¿no es cierto? Van a tener esta forma. Entonces, la forma más estable de construir algo en época prehispánica, antes de que existiesen las columnas y toda la cosa, eran erigir o cosas relativamente esbeltas, pero con una base más ancha, como pueden ser los tapiales de Chan Chan, o lo que hemos visto eh, previamente, minutos antes, en Rachi, ¿no? El templo de Huiracocha, pero también, ¿no? Esta cuestión de contrafuertes, ¿no? La carga que cae hacia los costados y se estabilizan, ¿no? Y que puede ser con muros de contención que van generando. Entonces, todas estas cosas nos van generando pirámides, nos van generando muros cuyas bases son más anchas que la cumbre, hasta las puertas, ¿no? Los vanos de accesos en muchos de los casos no solamente son rectos, ¿no? Las jambas y los dinteles, sino también son en esta posición en muchos casos, sobre todo en los incas, es muy notable, ¿no? Bien,
Entonces, continuando, hablando de las pirámides, ¿no es cierto? Toda la carga cae en los costados, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces con esta imitación de los cerros, ¿no? O sea, ¿dónde habitan los apus? ¿Dónde está el jirca? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está, etcétera, etcétera? Están en estos lados, ¿no? Entonces, acá lo que vemos nosotros, ¿no? Entonces, ese es Tucumán, por si acaso. Y acá tenemos, es visible, me había olvidado que había grabado esta cuestión. Ya, es una apacheta, ¿no es cierto?, que tiene esa forma de cumbre, ¿no?, de una pirámide. Es una acumulación de piedras. Si ustedes notan la acumulación de piedras, lo más estable es que esta pacheta forme una cuestión piramidal. Pero no solamente en muchos casos la pacheta es el marcador de camino o el mismo templo, sino que también a su vez puede ser un templo que esté dirigido a un cerro principal, ¿no? Lo que vemos acá. La mampostería, hay que acordarnos, la mampostería son, es puesto con la mano, ¿no? Es una composición, ¿no? Puesto con la mano. Y esto puede ser en seco, son piedras que se van colocando unos sobre otros y por antonomasia es la construcción de un muro. Podemos tener mampostería concertada, que es uno sobre el otro, ¿no? Y que pueden ser piedras labradas o no, y que no necesariamente es cuadra, ¿no? Escuadra es cuando es en ángulo recto, en ángulo recto. Entonces, mampostería en seco cuando es sin argamasa y ordinaria que lleva argamasa, ¿no? Son los términos que muchas veces nosotros encontramos en los trabajos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos quechua, lo que se conoce como pirca, que es un muro, un mampuesto, esos términos, y también tenemos de este tipo de concertación, ¿no? La idea es que vayan trabadas de alguna manera, ¿no? En comparación con los otros. Acá vemos en una excavación, ¿no?, un muro de doble paramento. Son dos caras que se van a observar. Entonces, acá en el registro gráfico, nosotros vemos cómo se manifiestan el relleno con argamasa, tierra y piedras en interiores y cuñas, y los muros al costado, ¿no?, como se ve en este caso y este de acá, ¿no? Son dos paramentos. Este es un trabajo de la arqueóloga Sandra Milagros Paucar, licenciada, estudió en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, pero se licenció en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y ella, por ejemplo, trabajando en Japañá, publicó uno de estos temas, ¿no? Entonces, habla sobre el corral mayor y nos señala que era con piedras grandes, ¿no?, sobre las cuales se colocaron piedras medianas y pequeñas sin cantear, unidas con argamasa de barro, ¿no?, de argamasa de barro batido. Entonces, se hallaron evidencias de luz, no se han hallado evidencias de enlucido estucado, porque un corral no es necesario, es para las llamas, ¿no? Y no es algo, no son llamas de prestigio, digamos, ¿no? En este caso es Huaycán de Cieneguía, ¿no?, el área que está próxima a Terrazas, y están los corrales. Y de acá se ven los corrales y se señalan cómo eran, ¿no? Miren el ancho que tienen las dimensiones, si uno se fija, son relativamente gruesas, ¿no? Gruesos muros. Una técnica constructiva, como les acabo de mencionar, la carga se reparte hacia los costados y tiene que ser de tal manera para evitar que colapse. Entonces, se puede hacer muros esbeltos, como los de Chanchán, que miden 5 metros, 6 metros. Algunos dicen que probablemente midieron más y que tienen esta característica, ¿no? O sea, son con una base más ancha que la cumbre. Hay que recordar que no existían columnas en esa época, entonces la forma más fácil de elevarlos y mantener equilibrados sin que colapsen los muros era imitando lo observado y lo analizado, ¿no? Entonces,
muro con corte trapezoidal era mucho más estable que los otros, ¿no? Entonces, por lo generalmente con un sobrecimiento de piedra, este, y luego con el mismo material o con barro batido, prensado, que se hace las tapes, ¿no? Como este caso el de Rachi, o la construcción, por ejemplo, de unos muros moche, como el que están viendo, cuya disposición, si ustedes se dan cuenta, también es una base más ancha que la cumbre. Y probablemente la base, como se nota en el dibujo, haya sido, fueron de piedra. Entonces, este sobrecimiento fueron de piedra. Los muros, por lo general, son adosados, ¿no? Se adosan entre sí en este espacio, ¿no? O sea, no están imbricados, no están. ¿Esto qué permite? Que en mantenimiento diferenciado, ¿por qué? Porque también puede haber asentamiento diferenciado, es decir, cada muro se mueve, se asienta de forma diferente que los demás y no arrastra, no quiebra al otro. ¿Por qué? Porque están pegados. Como las cartas de cuando uno juega a hacer casitas con la carta de la baraja, ¿no? Con la baraja, entonces se hace una cosa parecida. Entonces mueven, tienen movimientos diferenciados. Por ejemplo, en caso de un sismo, no colapsa toda la estructura, entonces por lo tanto no necesita toda la estructura ser mantenida, sino reparada y o hacer el mantenimiento a las que son los que realmente han sido afectados, ¿no? Y luego se le hace su pasadita de mano, ¿no? El estocado y todo, su vuelta a pintar y ya está. Bien, nosotros, me estoy acordando del sismo, ¿no? O sea, como un sismo fuerte que fue en Perú el 3 de septiembre, no, 3 de octubre, 3 de octubre de 1974, sí, en 3 de octubre de 1974, fue un sismo fuerte que afectó la ciudad de Lima, ¿no? Y, y que hizo el funcionamiento de defensa civil. Y que era un día, ¿cómo se llama? Festivo, porque era celebración del golpe de Estado que hizo la Junta Militar del Gobierno de 1968. La gente de Velasco. En parrilla o en parrilla, eso es una planta cuadrangular por lo general, ¿no? Con muros toscos, con apuntalamiento, muros con contrafuertes, y estos fueron rellenados, ¿no? Por tierra, basura, canastas con tierra o piedras, lo que nosotros llamamos chica, ¿no? O bolsas de tela tejida, ¿no? O sea, con juncos. Pero acá lo interesante también cuando se hace estos espacios, muchas veces no existe como ahora el concepto de que yo tumbo a la casa para llevarme todos esos escombros y los llevo afuera de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Como era la normativa. En esa época, los templos, en épocas prehispánicas, los templos, las casas o las viviendas, los espacios públicos, lo que sea, si había un sismo y estas colapsaban o cambiaba el programa arquitectónico, ¿qué se hacía? Se rellenaba, ¿no? Todos los escombros se usaban, se tumbaban y se rellenaban también los pisos. Y eso fue una costumbre hasta el siglo, bien entrado el siglo XX, hasta los años 50, por lo menos del siglo XX, en los primeros 50 años, los primeros 5, 10 lustros del siglo XX, probablemente más, no existía el relleno que había que llevarlo. Por ejemplo, nosotros hemos construido la Costa Verde llevando todos esos rellenos fuera de la ciudad y echarlos al mar para generar nuevas playas, ¿no? Un circuito bonito, entre comillas. Em, Como les mencionaba, muchos de los programas arquitectónicos, ¿no? Cambian y cambian el sentido. Entonces, se necesita tener una pirámide más grande, por ejemplo, ¿no? O ampliarla, o necesitamos elevar la superficie, ¿no? Entonces, muchas veces son construcciones, el uso en parrilla a construcciones posteriores, o con diseños iniciales, como puede ser este de gran parte de lo que conocemos como, por ejemplo, el Paraíso en el Valle del Chillón, cerca de lo que era el Guarangal, ¿no? En la parte baja del Chillón, un templo del arcaico, ¿no? O del periodo inicial, como quieran llamarlo.
o chupacigarro B alias Caral. Acá podemos observar en la parte de abajo, ¿no? Lo de Caral, las bolsas, o que nosotros llamamos canastas o chicas, ¿no? Los tejidos con rellenos de tierra, piedra, etc. Acá se ve, por ejemplo, las bolsas, las chicras, como las que se estaban viendo abajo, y en la vida real, ¿no? Lo otro fue una recreación con una imagen reconstructiva. Y acá esa es la realidad, ¿no? Es un enorme bolsa que se rellenaba. Quizás no la hayan usado eh, para cargar exactamente, porque el material es frágil, ¿no? Sino que son unas medidas probablemente de tipo tributo, tipo de impuesto, ¿no? Yo relleno 5 canastas o relleno eh, eh, 500 canastas, ¿no? Entonces, y probablemente quienes han sido más poderosos probablemente hayan puesto más o ya haber llevado más gente para rellenar todas estas cosas. Porque esto así normalmente no lo podrían cargar las personas, pero sí de repente rellenados por muchas personas. Y son como trabazones, también se traban entre sí para hacer todos los trabajos, ¿no? En el caso, por ejemplo, la reutilización de espacios domésticos o de viviendas, como probablemente semisubterráneas, que podrían haber sido las necrópolis, en este caso de Paracas, vemos que el material constructivo como argamasa se tiene, digamos, en estos muros, por ejemplo, el caliche que les mencionaba hace un momento, que es agua salada, algas, este, y barro, ¿no? De tierra batida, que probablemente muy, muy batida, y una vez seco queda muy, muy compacta, ¿no? Es un material muy aislante también, en este caso, y que estuvieron con sus techos de madera, cubiertos y toda esta cosa, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un templo Paracas, en la zona del Mono o Chococota, por el canal de Chococota, y que se ven con los muros, y esta es la publicación de la arqueóloga Elizabeth Isla, y se ven los muros, y curiosamente encontré esta foto de hace, desde finales del milenio pasado, una foto del milenio pasado, tomada por el señor Ricardo Fullita en un momento de visita. Ahí vemos al doctor Lumbreras con su sombrero, su gorrita blanca, ¿no? Está inspeccionando y revisando las excavaciones del sector A, y está ahí al fondo, está sentada Elizabeth Isla, al frente del conocido arqueólogo también Carlos del Águila, y su humilde servidor hace cuando tenía pelo negro y muchos kilos de más, ¿no? El proceso de excavación. Muro de adobes, ¿no es cierto? El sistema de construcción puede ser de cabeza o de soga o en librero o de canto, ¿no? De canto es cuando está de costado, ¿no? Colocados de cabeza en esta posición y de soga de esta posición. Ahora vemos el ejemplo, ¿no? Entonces, el sistema constructivo que vemos acá también, ¿no? Con ese proceso, con gaveras, cómo se van usando. Pero miren la imagen a su izquierda, vemos, por ejemplo, los muros contrafuertes que se van elevando a las terrazas y que a su vez se van rellenando y se van generando muros de contención que están densos hacia la izquierda, que se van poco a poco elevando, pero también como si fuese un sistema de parrillas, en las cuales le va a dar esa solidez a las estructuras, ¿no? Entonces, como cuartos rellenados. El ejemplo que vimos del muro moche es de Huaca de la Luna, y se nota, por ejemplo, que están colocados en trabazón en una línea, la línea contraria, ¿no? O sea, entre vertical y horizontal. Como son estos de acá, también de la Huaca de la Luna del Sol, si no recuerdo, en soga, ¿no es cierto?, que son puestos en fila, ¿no? Del lado más largo
pero de cabezas por el lado más ancho. Entonces le da mayor solidez también al muro. Y imagínense, colocados indistintamente, traban mucho mejor, concertan mucho mejor la estructura. Una manera de concertar los adobes era barro, ¿no es cierto? Barro batido, adobe, indistintamente. Entonces, siempre como cuando ustedes ven el ladrillo, ¿no? Se van asentando así, 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 para darle mayor estabilidad. Este es otro sistema que conocemos como adobitos o en librero, ¿no? Que son típicos de la zona de los templos Lima. Siempre recordar que tuvo siempre de todo muro, tuvo un estuco, un lucido y una pintura, ¿no? Esto, si mal no recuerdo, de ánimas altas, ¿no? Eso indica el templo Paraque. Tapial, yo pensaba inicialmente que su origen tenía que ver con el árabe, pero parece que no. Bueno, de acuerdo al diccionario, lo que vemos nosotros, el tapial, es una estructura, por ejemplo, de barro batido, muy batido, tanto como el adobe, pero se hacen en cajones y por lo tanto son como grandes adobes, por eso también le llaman en algunos casos adobón, y que se van construyendo por paños, por sectores, ¿no? Y se van apisonando, se van compactando este barro, ¿no? Este barro batido se compacta, se camina encima, se mueve. Hay unos pilones que se van usando para arrancar, ¿no? Esta es la técnica, ¿no? Si ustedes ven en todos lados, están sobre un cimiento, sobre cimiento, se coloca, ¿no? Se va colocando las paredes de madera y se va encajonando, se va llenando de barro y se va compactando. Como en este caso, ¿no? Se tiene la caja de madera, el cajón, y se va batiendo el barro, se va echando el barro batido y se va compactando, compactando, ¿no? Y a veces entre capas de adobones, como están acá, por eso se separan de esta manera, estos cortes. Ese es el templo de Tambo de Mora, ¿no? En Chincha Baja. Estos se colocan, digamos, capas de tierra, piedra, porque también va a permitir no solamente el asentamiento, sino el movimiento de los mismos. Este es Huaycán de Cieneguía con, con hornacinas labradas, ¿no? Según algunos, como Alberto Bueno, podrían estar relacionados con fases lunares, ¿no? Es una hipótesis interesante, que es una hipótesis de trabajo que habría que confirmar, ¿no? El bajereque o quincha, ¿no? El bajereque es esa colocación de cañas o ramas, ¿no es cierto?, que se van colocando sobre una base de barro y formando paredes, ¿no?, que pueden ser muy frescas, muy fácil de elevar y probablemente son de las más antiguas que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se realiza en estos casos? Eh, Son con ramas secas y toda la cosa. Es una técnica, como se dice, muy antigua, ¿no?, como estamos viendo aquí, pero también da paso o pie también a lo que nosotros llamamos como quincha. La quincha es, se coloca estas cañas, se amarran entre sí también, igual que el bajereque, pero se cubren de barro, de barro. Entonces, al ser cañas, el interior, ser cañas o esteras o paja o tienen que ser secas, ¿no? Material vegetal seco. Caña seca, estera seca, ¿no? Y esto se cubre de barro. Este es un ejemplo, por ejemplo, en la zona de Selva Alta, ¿no? Rupa, que le dicen algunos, de acuerdo a lo que hemos visto del trabajo de Javier Pulgar Vidal, doctor Javier Pulgar Vidal, ¿no? Es como un bajere que, si se dan cuenta, están amarrados y toda la cosa, ¿no? Y cubiertos aquí. Pero también vemos que en algunos casos van a estar cubiertos de barro.
lo que ya llamaríamos quincha, esta diferenciación, ¿no? Con quincha. Cubiertas o techos, también tenemos, ¿no? Techo vegetal, acá sí se ven las vigas, ¿no? Las tiales, esta parte triangular sobre el muro, ¿no es cierto? Esta parte triangular sobre el cual soportan las ramas o lo que serían las vigas cruzadas, y sobre eso va a haber una viga cumbrera, ¿no? La parte de arriba, que van a soportar toda esta capa de pajas. En el caso de la sierra, mucho se ha usado el ichu largo, ¿no? Seco, ¿no? No mojado, sino seco, para impermeabilizar los techos. Utilizar la cubierta y impermeabilizar el techo. Un techo de piedra son, por ejemplo, como estas galerías, ¿no? Se construye el muro y sobre eso se va colocando otras piedras que sirven como base a un techo de lajas de piedra, ¿no? Entonces, estas piedras, la galería, están unas sobre otras, ¿no? Están sobresaliendo para hacer el soporte de las otras que van a estar arriba, ¿no? Entonces, casi como lo que nosotros vamos a llamar una falsa bóveda, como las que se realizan en las chulpas de la Sierra Central, por ejemplo, en la zona de Guarachirí y todas estas cosas, ¿no? Que son piedras que se van acumulando unas sobre otras, se van amarrando con barro, pero no es una verdadera cúpula, porque la verdadera cúpula, el punto de gravedad cae acá y se reparte hacia los costados, ¿no? Acá se está haciendo cosas, se está reforzando, ¿no? Para llenar el hueco, etcétera, ¿no? Esta es una la galería de Chavín, como les acaba de mencionar. Bien. Otra, por ejemplo, son estas, lo que conocen como chulpas, en la zona de sierra, ¿qué sería? Sierra Oriental, ya por ejemplo como las de Huánuco, en las que existen, ¿no? En Tantamayo, que son estas cámaras funerarias hechas con piedra, ¿no? Piedra y barro, doble cámara, si se dan cuenta en algunos casos, que son 5 pisos, en algunos casos, por cuestiones de promoción turística le dicen castillos o rascacielos, ¿no es cierto? Y que han sido chulpas. Viviendas exactamente han sido usadas quizás como viviendas en algunos casos como parte de los pastores, ¿no? En este caso, el trabazón con los muros son, a veces hay como clavos que vamos a ver más adelante, ¿no? A ver, adelante, ¿no? Sí, de acá, por ejemplo, uso de piedras, ¿no? El proceso de las casas de la Chachapoya, su techo de estas palmeras, o techo de 2 aguas, como esta figurina de Recuay, ¿no? Esta botella escultórica, con gente, probablemente un señor, sus servidores, y que tenga un techo de 2 aguas, muro. Me hace recordar mucho ese contacto que tienen con los moches, ¿no? Hablando de moche, ¿no? Este techo de 2 aguas, ¿no? Separados, permite que el aire caliente surja sobre el otro, ¿no? Y suba la columna de aire por acá, ¿no? De aire caliente, y al mover el aire caliente hacia arriba rápidamente, hace que el interior entre aire fresco o más fresco que, ¿no? El movimiento, basta que exista un poco de movimiento y es algo más fresco, ¿no? Con sus pollos, quincha, y todos los pollos son los asientos largos, que también llamamos banquetas. Una típica cayanca inca con hastial, ¿sí? Que vemos en el hastial, esa parte triangular sobre el muro, como el de San Juan Bautista, el templo de San Juan Bautista en Huaytará, ¿no? Que está sobre una cayanca inca, ¿no? Entonces, la base es muro de piedra labrada, pintada directamente en algunos casos, sobre todo con la cuestión transicional, ¿no? Es una época inca, entre inca y español, en esa parte pintada, que están esos vanos de ahí, esas hornacinas, porque solamente hay una entrada, ¿no? Que está sellada, ¿no? Ahora les han roto acá, en este lado de aquí, para hacer la construcción o sea, cortar para hacer la entrada, el portón,
portal, ¿no? El actual templo católico. Un hastial hecho con piedras también, nótese de los costados, donde estaban las vigas laterales, ¿no es cierto? Los transversales que dieron hasta acá y una cumbrera. La cumbrera es la parte de arriba, ¿no? La cumbre. ¿Yo qué quiero? Tambo colorado, con sus vanos trapezoidales, hecho en tapial, ¿no? La base, pero con una decoración con adobes en la parte de arriba. Okay. En el caso de la selva, tenemos normalmente estas grandes malocas que pueden tener planta circular o cuadrada, que ya muchas veces están relacionadas con estos movimientos en algunos casos de campos agrícolas, otros, por ejemplo, con la explotación de caucho, que reunieron comunidades y las movieron por aquí y por allá, las concentraban y todas las cosas, ¿no? Pero también se tienen grandes malocas y malocas en forma, en planta, en disposición circular, ¿no? Este es el arbolito que les hablaba. Ajá. Y estas son las plantas, por ejemplo, esta es una oblonga, ¿no? Solados, pavimentos o pisos, ¿no? Son las superficies trabajadas que nosotros vemos, que pueden ser de barro batido, ¿no? O pueden ser que no son superficies directamente lo que conocemos superficies de uso, ¿no? Por ejemplo, una superficie de uso puede ser un sendero, puede ser la parte exterior de un campamento, ¿no? Cuando una gente transita, pero no es algo que esté planificado y hecho a propósito, ¿no? Entonces, esas superficies, tipo solados, pavimentos o pisos, son superficies preparadas, ¿no? Puede ser barro batido, ya sentado, ¿no? Puede ser de piedras sillares o sellos pisos ex novo, como hemos mencionado, estos sellos, ¿no es cierto? Hechos nuevos, este, y que tienen a veces connotación mixta, ¿no? Digamos, son pisos que se sellan, pero a su vez este piso se convierte, estos rellenos se convierten a veces en el piso de los otros, o el piso que se convierte también, el techo que también se convierte en el piso del otro, ¿no? Como vemos en esta cámara funeraria Wari, ¿no? En la zona de Guarmey, o indistintamente superficies trabajadas como pueden ser estas viviendas en Chavín. Bien, gracias y nos quedaremos nosotros por acá y ya nos estaremos viendo en otra sesión, probablemente abundando más sobre las técnicas constructivas. Muchas gracias, gracias y hasta otro momento y espero que seas feliz. Nos vemos. Adiós, adiós.